Dios bendiga a mis amados en esta hora. Le damos gracias a Dios por estar con todos ustedes hablando acerca de la palabra de Dios, de lo que pasa en el mundo. El mundo está encendido en llamas. Hoy tenemos, señores, algo muy interesante y esta vez es con Boris Johnson. Boris Johnson cita la Biblia para aclarar que cree en Dios durante la cumbre del G7. Esto es algo, hermano, muy interesante, porque no todos los principales mandatarios de los países aseveran o dicen creer en Dios delante de las cámaras. Porque ahora, mis amados hermanos, es un problema para un presidente decir que cree en Dios. Si usted es presidente de algún país, escuche bien, y usted dice que cree en Dios, inmediatamente tiene a las primeras gente de la sociedad, aquellos que son científicos, aquellas personas que son astrónomos, inmediatamente lo tienen encima porque muchos de ellos, la gran mayoría dicen que no creen en Dios. Y esta vez, señores, Boris Johnson de Gran Bretaña dice durante una importante reunión, se le preguntó a Boris Johnson si creía en Dios, lo que lo llevó a citar el libro de los Salmos para dar su respuesta. Escuche bien, porque él no dijo, sí, yo creo en Dios. Él no dijo que creía en el Señor, que él guardaba sus mandamientos, que él hacía la voluntad de Dios. Porque como le digo, mis queridos hermanos, muchas veces para estos líderes mundiales, decir que creen en Dios, hay que buscar una junta, hay que buscar a CNN, hay que ir a la ONU para simplemente decir, sí, yo creo en Dios. Escuche bien, hermano, por eso es que los pueblos están como están. Por eso es que esta situación de hoy, con esta situación de esta enfermedad y de otras que vendrán, porque no solamente, hermano, esta enfermedad, van a venir muchas más, como dice el representante de la Organización Mundial de la Salud. Dice, mientras hablaban en una playa en Cornwall durante la cumbre del G7, el periodista Robert Peston de ITV le preguntó a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, Gran Bretaña, si ahora se consideraba un católico practicante. ¿What? Si ahora se consideraba un católico practicante. La cumbre del G7 es una importante reunión que cuenta con la presencia de los principales líderes de países del mundo, cuyo peso político, económico y militar es considerado relevante a nivel mundial. Este grupo está conformado por Alemania, Canadá, los Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido. Miren que ese pedacito ahí que nosotros hemos leído de esta noticia, solamente el decir, escuche bien, la cumbre de G7 es una importante reunión que cuenta con la presencia de los principales líderes del mundo, de países cuyo peso político, cuyo peso económico, cuyo peso militar es considerado relevante a nivel mundial. Escuchen bien. Cuando se dice cuyo peso, o sea que un líder de estos países cuyo peso militar, político, económico es grande, tiene que pensarlo muy bien cuando van a contestar una pregunta, si creen en Dios, si existe Dios y si ellos practican la ley de Dios, o si ellos practican lo que Dios dice que todo aquel que en él cree debe de practicar. Por ejemplo, vámonos a una cita bíblica. Miren lo que dice aquí.
Dice en Juan 14:5, si me amáis, guardad mis mandamientos. Boris Johnson guarda los mandamientos de Dios. Quizá usted dice, bueno, quizá él lo guarda, pero vámonos a otra cita. Juan 14:21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Eso es lo que dice Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Escuchen bien, eso es lo que dice Cristo. Entonces, estos países, hermano, de alta envergadura, para sus líderes contestar a una pregunta como esta, tienen que pensarlo muy bien. Ahora bien, sigue esta noticia y dice, en cuanto a la pregunta hecha hacia Johnson, esta ha sonado bastante los últimos días, puesto que el prominente político se casó en una catedral católica de su país recientemente, esclareciendo su posición religiosa. Dice, el primer ministro hizo una pequeña pausa y eventualmente respondió a la pregunta del periodista citando el Salmo 14:1, donde el rey David afirma que solo los ignorantes son los que no creen en el Todopoderoso. ¿Pero qué pasó? Dice aquí, señores, dice la noticia, que él citó simplemente el Salmo 14:1. Pero él no dijo si creía o no creía en Dios. ¿Qué es lo que dice? El primer ministro hizo una pequeña pausa. Escuchen bien. Él pensó primero. El primer ministro hizo una pequeña pausa y eventualmente respondió a la pregunta del periodista citando el Salmo 14:1. Pero él no dijo si creía o no creía en Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice este salmo? Este salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Él solamente dijo este salmo, pero no dijo si creía o no creía en Dios. Señores, algo parecido a este. Por ejemplo, usted me pregunta a mí, ¿usted cree en Dios? Yo le digo, claro, yo creo en Dios. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿usted cree en Dios? Y yo le contesto de esta manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obra abominable, no hay quien haga el bien. Yo le respondí a usted la pregunta. Yo no le respondí la pregunta. Porque usted tiene que responder sí o no. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Cree en Dios? No. Pero si usted responde con un salmo, la pregunta todavía queda en el aire. Queda en el aire. Y eso, hermano, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy precisa. Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Boris Johnson, ¿tú crees en Dios? Él debió decir sí, yo creo en Dios. Miren que cuando este periodista le preguntó, él se quedó pensando primero, ¿qué es lo que yo voy a responder? Bueno, yo simplemente voy a leer un salmo y ya. No voy a decir sí y no voy a decir si no. Simplemente voy a contestar un salmo. Porque así, hermano, es que son estas grandes personalidades del mundo completo. Miren, Gran Bretaña, hay que recordar que fue una de las naciones
donde fue cuna del evangelio. De allí salieron grandes hombres de Dios que predicaron el evangelio. De allí salieron gente para Estados Unidos, grandes predicadores, donde nació gran parte de lo que es el evangelio. ¿Y qué hay hoy en esa nación? Lo mismo que hay en todas las naciones. Esa cosa que por ahí se está celebrando, que dice que es el orgullo de, que no puedo decir la palabra porque hasta comprometo el canal. El orgullo, ahí se celebra también. Ahí se practican también lo que practican los doctores, que le sacan los muchachitos a las mujeres que están embarazadas. Esas leyes que no son prohibidas. Y entonces, si él dice que cree en Dios, él tiene que estar en contra de esas leyes, pero él no está en contra de esas leyes. Ahí se practican también esas cosas. Así que, hermanos, yo les suelto a ustedes, vamos a orar por nuestros presidentes. La Biblia dice que tenemos que orar por nuestros mandatarios, orar por ellos, para que ellos salgan de esta oscuridad. El mundo, señores, hoy el mundo está encendido en llamas. El mundo está en oscuridad, porque esto es lo que trae Satanás. Cristo trae vida eterna. Satanás trae oscuridad. Dios te bendiga. Soy tu hermano Máximo Paja. Bye bye.